Bien, mis amados hermanos, estamos mirando hoy, con la ayuda del Señor, el Salmo número 2. ¿Cuál es el tema para hoy con la ayuda del Señor? El tema para hoy, mis hermanos, es la primera parte de la pregunta que aparece en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? Vamos a estar mirando esta pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? Entonces es el tema que vamos a estar mirando hoy con la ayuda del Señor. Resulta, mis hermanos, que hay por lo menos dos ocasiones en las que se puede dar cumplimiento al Salmo número 2, porque el Salmo número 2 es un salmo profético. Mire, muchos de los salmos, mis hermanos, muchos de los salmos tienen mucho contenido profético y hay salmos que son casi que enteramente proféticos. Por ejemplo, si ustedes miran el Salmo 22, Salmo 69 y muchos salmos más, son de carácter profético. Y este Salmo número 2 es un salmo que está anunciando situaciones que todavía no se estaban viviendo en el tiempo en el que el salmo fue escrito. Entonces, por eso es de carácter profético. Y aquí se dice que por qué se iban a amotinar las gentes. Bueno, hay por lo menos dos ocasiones en las que podemos ver el cumplimiento de este salmo. La primera ocurrió en la primera venida del Señor Jesucristo. Esa fue la primera vez que se va a mencionar este salmo en la Biblia, allá en el Nuevo Testamento. Y la segunda vez, cuando se le va a dar cumplimiento cabal o total o pleno a este Salmo número 2, es en la segunda venida del Señor Jesucristo. En la segunda venida del Señor Jesucristo se va a cumplir plenamente, totalmente, cabalmente, todo el contenido del Salmo número 2. Entonces es un salmo profético. ¿Y por qué en la segunda venida del Señor? Porque en la segunda venida del Señor es donde se van a reunir los reyes de la tierra en contra del Señor Jesucristo y de su pueblo. Entonces el Señor va a descender, los va a destruir y va a dar cumplimiento al Salmo número 2, que lo vamos a mirar con la ayuda del Señor. Resulta, mis hermanos, que cuando leemos el Salmo, cuando leemos los primeros 3 versículos, vamos a volverlos a leer, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hasta aquí, hermanitos, hasta el versículo 3, podríamos decir, por lo que enseña la Escritura, que esto tiene aplicabilidad a la primera venida del Señor Jesucristo. Aunque estos versículos también hablan de la segunda venida, estos primeros 3 versículos fueron aplicados en la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Dónde fueron aplicados? Vamos a ir un momentico a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y vamos a centrarnos en el capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y vamos a leer. Este micrófono está sonando maluco, sí. Bueno, mis hermanos, ¿se escucha mejor ahí? Bueno, ahora sí. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, mis hermanos. Y vamos a irnos al versículo 23. Y vamos a ver dónde se aplican estos primeros 3 versículos del Salmo número 2, que también tiene aplicación aquí a la primera venida del Señor. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Aquí aparece el Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bueno, vamos a parar un momentico aquí. Resulta de que aquí, mis hermanos, los apóstoles están empezando a llevar el mensaje de la palabra. Y entonces intervienen las autoridades y los principales para frenar el avance de la predicación. Pero es algo que no lo podían hacer, porque es del Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu Santo de Dios que estaba usando a estos hombres para llevar el mensaje de Dios. Ellos son encarcelados y cuando son puestos en libertad, llegan a los suyos y entonces ellos elevan esta oración y recuerdan cómo todas las personas en Jerusalén se habían unido precisamente contra el Señor, dando cumplimiento a la primera parte del Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y esa confederación de personas que hubo en contra del Señor Jesucristo. El versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? En Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús. ¿Quiénes fueron los que se unieron? Dice Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Y luego dice, y el pueblo de Israel. Entonces había una confederación de israelitas y de judíos, de israelitas, ¿en contra de quién? Del Señor Jesucristo. Eso también nos lo recuerda la palabra cuando uno va, por ejemplo, a Lucas 23. Vámonos un momentico a San Lucas 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 23. Versículo 1 dice: levantándose entonces toda la que muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Entonces, cuando al Señor Jesucristo lo arrestaron, no fueron solamente los líderes envidiosos de Israel, no fueron solamente los líderes religiosos, sino que había una muchedumbre de personas. Y aquí la va a mencionar el evangelista Lucas. Dice que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, toda esa gente que se había reunido, llevaron a Jesús ante Pilato. Luego nos pasamos al versículo 6. Dice la palabra: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Sabemos que el Señor realmente no era Galileo, sabemos que él era judío, porque él nació en Belén, y él es descendiente de ¿quién? De David, y él nació como judío. Pero ¿por qué lo determinan aquí como Galileo? Porque él se crió ¿en dónde? En Nazaret. Él se crió en el norte de Israel. Entonces a él lo conocían como Jesús de Nazaret. Por eso lo referenciaron aquí como Galileo, porque Galilea estaba en el norte y Nazaret hace parte de esa región de Galilea. Entonces dice que Pilato le remitió a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, dice el versículo 8, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. No se alegró porque le iba a conocer o porque el Señor lo iba a instruir o le iba a enseñar. No, se alegró simplemente porque iba a satisfacer su curiosidad. Quería saber quién era ese hombre del que tanto se hablaba, pero realmente no era una situación que lo estaba moviendo espiritualmente, sino que era más bien una situación de satisfacer una curiosidad que tenía. Y además quería verlo haciendo algún tipo de milagro, alguna señal. Él esperaba como que él hiciera un espectáculo, ¿cierto?, delante de él.
Y dice que le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió nada, porque desde el comienzo Herodes no era un personaje que estuviera como muy acentuado, digamos, en el corazón del Señor Jesucristo. En cierta ocasión él dijo: vaya, dígale a esa zorra, ¿cierto?, que hoy y mañana hago las obras. Y, o sea, él habló fuerte, hablando de la astucia y sagacidad de este hombre, de Herodes. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, o sea, delante de Herodes. Ahí estaban los escribas, estaban los principales sacerdotes, estaba Herodes. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. Entonces estaban los líderes religiosos, estaba Herodes, pero también estaban ¿quién? Los soldados. Dice que allí también estaban los soldados, que le menospreciaron, le escarnecieron y le vistieron de una ropa espléndida y lo volvieron a enviar ¿dónde? Donde Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces mire toda la gente que se reunió en contra del Señor: soldados, principales, escribas, Herodes, Pilato. Ahí estaban todos. Y eso representa realmente pues a la humanidad. Todos estaban allí. Ahora, el versículo 28 en Hechos es muy importante. En Hechos 4. Mire, este versículo es muy importante. Hechos capítulo 4, habíamos leído el versículo 27, donde habla de toda esa confederación de personas. Pero el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Eso qué quiere decir? Todos esos hombres se unieron pensando que iban a destruirlo. O sea, que iban a acabar con su vida, que lo iban a quitar de en medio, era como un estorbo para ellos. Pero ellos no sabían, lo que ellos no sabían es que ellos estaban cumpliendo con algo determinado por Dios desde los siglos, desde la eternidad. Dios ya había determinado enviar a su Hijo al mundo para salvarnos, y el camino de nuestra salvación se daría por medio de la cruz, por medio del sacrificio del Señor. Estos hombres, sin saberlo, lo que estaban haciendo era cumpliendo lo que Dios de antemano ya había preparado. Sin embargo, eso no los exonera a ellos ni a nosotros de la culpa. Nadie queda exonerado de la culpa por la sangre que el Señor vertió en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados. En Mateo capítulo 20 dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 17. Dice la bendita palabra. Mira lo que el Señor les anunció a los apóstoles. Dice la palabra: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. De ninguna manera Dios, por hacer parte de sus planes, estaba exonerando a estos hombres de lo que hicieron y de lo que iban a hacer, porque aquí el Señor apenas se los estaba anunciando. Iba a ser entregado en manos de los principales y ellos lo iban a condenar a muerte, solo que necesitaban la sentencia de Pilato. Por eso le entregaron también a los gentiles. Necesitaban la sentencia de Pilato para poderlo colgar en la cruz. Ellos no tenían en ese momento esa autoridad, y le iban a escarnecer, le iban a azotar y le iban a crucificar. Entonces, una confederación unida en contra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes? En contra del Señor Jesucristo. Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios es misericordioso, porque todas estas personas que se unieron contra el Señor, Dios les dio la oportunidad de arrepentirse de lo que habían hecho
Dios se las concedió, como nos ha concedido también a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cómo lo sabemos? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Mire, en Hechos capítulo 2, vamos a leer primero el versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hasta aquí, ¿qué les está diciendo el apóstol? Les está diciendo: Dios nuestro Padre ya había determinado la muerte de su Hijo, pero ustedes son culpables de la muerte del Señor en la cruz. Ustedes le llevaron a la muerte. Ustedes fueron los que le crucificaron. Pero mire lo que les va a decir en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez vuelve y se los dice: ustedes lo crucificaron, vosotros lo crucificasteis, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que cuando ellos escucharon esto, en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se vieron confrontados. El apóstol les está diciendo: ustedes lo llevaron a la cruz, ustedes le quitaron la vida. Y en ese momento es donde ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? Verdaderamente le dimos muerte al Señor Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué camino queda para nosotros? Después de haber hecho lo que hicimos. Dice que se compungieron de corazón, se quebrantaron de corazón. ¿Y qué les dice el apóstol? ¿Será que el apóstol les dijo: para ustedes ya no hay oportunidad? Lo que ustedes hicieron es imperdonable. ¿Sabe qué les dice el apóstol? Verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Acaso no es misericordioso el Señor, hermanos? Porque, hermanos, Pilato, Herodes, los gentiles y toda esa muchedumbre no son más que una representación de todos nosotros. Ahí estábamos nosotros representados en ellos. ¿O quién aquí no es culpable de la sangre que el Señor derramó en la cruz? ¿Quién no es culpable aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Miren las palabras del apóstol San Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. A título personal, cada uno de nosotros podemos leer este versículo, así como lo dijo San Pablo, porque estas fueron palabras del apóstol San Pablo. San Pablo dijo que él era el primero ¿de quién? De los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí podemos incluirnos todos nosotros. Nosotros somos los primeros también, cada uno de nosotros, de entre los pecadores. Y el profeta Isaías, cuando escribió el capítulo 53, dijo que el Señor fue herido por nuestros pecados, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, nadie queda exento, nadie es libre de culpa por la muerte del Señor en la cruz. Y por todos murió, dice la palabra. Somos responsables de la muerte del Señor, pero también a todos nos puede cobijar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hermanitos, por eso los apóstoles
citaron estos primeros 3 versículos del Salmo número 2, porque perfectamente encajaban en el momento histórico de la primera venida del Señor, cuando todos estos personajes se unieron en contra del Señor. Pero el Salmo 2, dejando ya la primera venida del Señor, pero el Salmo 2 en su totalidad, en su cabalidad, tiene cumplimientos en la segunda venida, totalmente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Mire, en la segunda venida habrá una confederación mundial, y ahorita vamos a mirar los versículos. Habrá una confederación mundial de líderes y de sus ejércitos, unidos contra el Señor y también contra Jerusalén. Lo que estamos viendo, manitos, mire, les voy a decir algo muy importante. ¿Cuántos aquí ven noticias? A mí me gusta ver noticias. No soy pegado de las noticias, pero me gusta estar informado, ¿cierto? ¿Eso será bueno o malo? Bueno, yo pienso, hermanitos, que estar informado es importante. Acordémonos que estamos en los tiempos del fin y nosotros debemos estar, ¿cierto?, informados de las situaciones que pasan. Lo que estamos viendo en este momento en el Medio Oriente, o sea, lo que está pasando en el Medio Oriente, no es más, hermanitos, que la preparación para los eventos del fin. Y esto se viene gestando desde un tiempo atrás. Mire, va a haber una confederación mundial contra Israel. Y es algo que eso no se da en un solo día. O sea, esa confederación que menciona la Biblia que se va a unir contra Dios y contra Jerusalén, eso no es algo que se da en un solo día. Eso es una acumulación de muchos acontecimientos que se van gestando, que se van sumando hasta que llegue la consumación de esta situación profética. Y les voy a decir algo, hermano, mire, lo que está sucediendo con Israel en este momento, eso está acrecentando de alguna manera como un odio en muchas naciones de la tierra, porque están viendo a Israel como algo terrible, como algo realmente malo. Y se está generando como un odio a nivel mundial. O sea, hay muchas naciones que ya están odiando a la nación de Israel. Y eso va a ir en aumento, porque cuando esa última confederación se dé, va a ser una confederación mundial unida contra el Señor y contra Israel, dando cumplimiento al Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué vanas? Hombre, pero ¿quién va a levantar la mano contra Dios o contra su pueblo y le va a ir bien? Eso es vano, eso es una tontería pensar eso. Vamos a revisar un poquito la escritura. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer el versículo 19. 19. Dice la palabra: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí, hermanitos, en este capítulo 19 es donde se cumple literalmente, digamos que parte del Salmo número 2. Aquí vemos una confederación, dice que hay unos personajes aquí. Se habla de la bestia. ¿Quién es la bestia según acá el libro de Apocalipsis? Bueno, la bestia según el libro de Apocalipsis es el mismo anticristo, y la bestia que está por detrás del anticristo es ¿cuál? Pues Satanás mismo, es Satanás mismo, porque este personaje es un hijo de Satanás. Pero también dice que se van a ver aquí los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Ahora, ¿quién es el que monta el caballo? Vamos a revisarlo. Vamos a ver contra quién es que se van a unir, contra quién se van a levantar. Mire en el mismo capítulo 19, leámoslo desde el 11. Entonces
vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién será el fiel y verdadero? No es otro más que el Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿qué? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios en la Escritura? Señor Jesucristo. Cuando uno lee en San Juan capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces no nos queda duda de que el verbo es ¿quién? El Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí está hablando de ángeles y de creyentes. Sigue diciendo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la bendita palabra de Dios. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes? ¿Quién es el Señor de señores? Es el Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces no queda dudas, hermanos, que esta confederación que se menciona en el versículo 19 de la bestia, los reyes y sus ejércitos van a estar unidos, amotinados, juntos, contra el Señor, como lo dice el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y dice que se van a unir en contra del Señor. Isaías capítulo 29. Vamos a ver con cuál es el otro propósito de este amotinamiento de gentes. Isaías capítulo 29, vamos a leerlo desde el 1. (29:1). Dice la palabra de Dios: Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelearán contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Entonces, hermanos, mire, entonces uno ve las noticias y uno se pone a mirar la palabra de Dios,
Y uno dice, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se está cumpliendo, hermanitos, en nuestros ojos. Mire, en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Vino un emperador romano, Tito, destruyó la ciudad como el Señor ya lo había profetizado. Los discípulos un día iban con el Señor y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿ves todos estos edificios y todo este esplendor de todo esto? Que era el templo de Herodes, que se llamaba. Herodes digamos que le hizo unas modificaciones. Y el Señor les dijo, ven todo esto, no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió, hermanitos, en el año 70. En el año 70 vino Tito y arrasó con la ciudad. Hubieron miles de personas muertas, muchos. Y esa ciudad fue destruida. Y desde el año 70 podemos decir que esta ciudad desapareció del mapa. Desde el año 70. O sea, desde el año 70 Israel fue borrado. Desapareció. Quedaron regados por todas las naciones. ¿Cuándo empezaron a unirse otra vez? Más o menos en el año 1948. Estamos hablando de unos 70 años atrás. Recuerdan ustedes que pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La guerra con Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, el propósito de Hitler era barrer a todos los judíos, o sea, que no quedara ninguno, acabarlos a todos. Bueno, resulta de que después de que ya pasa la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declaran a Israel otra vez nación, cumpliendo una profecía que estaba en la Escritura, la formación de una nación en un solo día. La nación de Israel vuelve otra vez al escenario. Hermanito, en ninguna otra nación en la tierra, ninguna otra, después de desaparecer casi 2000 años, vuelve a surgir, porque eso ya estaba profetizado. Y desde el año 48 que están ahí establecidos en esa tierra, no han tenido sino enemigos, porque desde el momento que ellos se colocaron allí, eso fue como el foco de un huracán, porque todos los pueblos que están alrededor son musulmanes, y entonces los musulmanes no van a tolerar que un pueblo diferente se les meta en toda la mitad. Y como los musulmanes tuvieron el control de esa tierra por muchos siglos, eso fue como prender una chispa. Es una chispa que está prendida, han habido ya varias guerras, ellos han enfrentado varias guerras y mire cómo estamos en el día de hoy. En este momento tenemos palestinos, libaneses, yemeníes, iraníes y otros más, odiando a Israel y atacándolo. Y eso es una chispa que ya no se va a apagar. Hermanitos, eso está prendido hace 70 años y eso no se va a apagar. Eso va a seguir prendido. O sea, y entre más años pasan, más, porque ¿qué? Todo eso es una preparación. Todo eso es una preparación, hermanitos, para lo último que va a suceder, la última confederación mundial. Y aquí en Isaías capítulo 29, el Señor está hablando de Jerusalén. Y dice aquí en el versículo 5 dice, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Entonces van a venir, dice que multitudes, en contra también de quién, de la ciudad de Jerusalén. Entonces este amotinamiento va a ser en contra del Señor, pero también en contra de Jerusalén. Zacarías capítulo 14. Mire Zacarías capítulo 14. Ahí empezando el capítulo. Zacarías 14, empezando el capítulo dice, los primeros 2 versículos. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Mira el versículo 2. Porque yo reuniré ¿a quién? A todas las naciones. ¿Para qué? Para combatir contra Jerusalén
Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahora yo les pregunto, ¿esto ya se cumplió? Estamos viendo cumplimientos parciales de la profecía, cuestiones parciales. ¿Qué fue lo que hicieron los palestinos el 7 de octubre de hace ya como 2 años? Mire, ellos entraron, saquearon casas, posiblemente hayan violado mujeres y mataron niños, mataron personas, masacraron, porque eso es lo que está en el corazón de ese pueblo, acabar con la nación de Israel. Y estas cosas van a ir en aumento, pero el cumplimiento completo de esta profecía, el cumplimiento completo de esta profecía será al final de la tribulación, al final de los 7 años de tribulación, cuando todas las naciones se unan contra la ciudad de Jerusalén y contra el Señor. Habrá una convocatoria mundial. Mire Apocalipsis 16. Vamos un momentico a Apocalipsis 16. Capítulo 16, versículo 12. 16:12 dice la palabra. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Mira el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama como Armagedón. Aquí está, la batalla del Armagedón. Entonces dice aquí la palabra que cuando se esté terminando la tribulación, dice que el diablo, el anticristo y el falso profeta van a enviar estos espíritus de demonios para convocar a todos los reyes de la tierra, para reunirlos, para guerrear contra el Señor y contra la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Y lo que estamos viendo en este momento, hermanos, es simplemente la preparación para ese día. Todo se está preparando, las naciones se están enfilando, y las naciones que menciona la Biblia ya están apareciendo en el escenario de las noticias mundiales. No es sino prender el noticiero y escuchamos los nombres de las naciones que menciona la Biblia, que van a estar al frente de toda esa confederación, porque al frente de esa confederación habrán unas naciones uniendo a los demás pueblos para pelear en contra del Señor al final de la tribulación. Entonces, hermanitos, cada vez se acerca más el fin. El profeta Ezequiel, mire lo que dijo. Vamos al libro del profeta Ezequiel. En Ezequiel, por allá en el capítulo 38, mire lo que dice la palabra. Leamos versículos primeramente 15 y 16. Dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces aquí se va a mencionar una primera nación. Cuando uno ve los noticieros, uno pensaría que el enemigo más poderoso que tiene Israel en este momento, ¿cuál es? Irán. En este momento, Irán, no hay una nación que odie más a Israel que Irán, los iraníes. Y ellos han jurado destruir a Israel. Ellos han jurado la destrucción de Israel. Y por eso
son ellos los que apoyan a todos esos grupos terroristas. Ellos son los que sostienen a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes de Yemen. Ellos sostienen todas las guerrillas para que ataquen a Israel. Pero ahora la confrontación se ha ido mucho más directa, ¿cierto? Irán atacó a Israel y se estaban atacando mutuamente. Hay una breve tregua, no sabemos hasta cuándo. Pensaríamos que Irán es el archienemigo de Israel en este momento. Pero cuando se dé la última confederación, la que se va a reunir realmente para destruir a Jerusalén, no va a ser Irán la que está a la cabeza. Parece que es Rusia la que va a estar a la cabeza. Porque Gog en la Biblia es Rusia. Esa es la parte que está más al norte de Israel, como lo mencionan otras profecías de la Biblia. Parece que es Rusia la que va a unir a todas las otras naciones para atacar a Israel. Gog en tierra de Magog. Entonces Gog es el príncipe, Magog es la tierra, y Magog se describe como Rusia. Y se mencionan incluso ciudades que están en Rusia, Mesec, Tubal. Son las dos ciudades principales de Rusia. Mesec es Moscú, Tubal es la segunda, que es Tobolsoy. No, pues es duro de mencionar este nombre, pero es la segunda ciudad principal de Rusia. Se van a unir contra Israel, lo van a hacer al final. Y aquí lo menciona el apóstol, el profeta. Versículo 15, vendrás de tu lugar de las regiones del norte. El punto más al norte de Israel es Rusia. Ese es el punto más al norte de Israel. Dice que él no va a venir solo, va a venir él y muchos pueblos con él. Todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y luego pasemos al capítulo 39. Versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las regiones del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Hermanitos, esa última confrontación, ninguno alcanzará a levantar una lanza ni un arma, porque el Señor los va a destruir. Apenas se reúnan en Armagedón, Dios los va a destruir. No van a poder levantar un arma contra el Señor. Allí mismo los va a destruir el Señor. Ahora, ese lugar que se menciona, que lo leímos ahorita en Apocalipsis, dice que ellos van a ser reunidos ¿en dónde? En Armagedón. Armagedón es un nombre que a veces se menciona mucho por ahí. Resulta, hermanos, que al norte de Jerusalén, digamos unos 90 kilómetros hacia el norte, hay un valle que se conoce como el Valle de Esdraelón o el Valle de Jezreel. En ese valle hay una ciudad que existe que se llama Megiddo. El nombre Megiddo es el mismo nombre Armagedón, o sea, es la misma palabra, solo que Armagedón está en hebreo, pero es la misma palabra. Y eso está más o menos a unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén. En estos días, escuchando noticias, están mencionando mucho las ciudades principales de Israel. Entonces hablan mucho de Jerusalén, hablan mucho de Tel Aviv y hablan mucho de Haifa. Son las tres ciudades principales de Israel. Pues este Armagedón queda más o menos a unos 29 kilómetros de esta ciudad de Haifa. Eso está muy al norte de Israel. Eso está, digamos que al norte de Cisjordania, lo que antiguamente se conocía como Samaria. Allá al norte está este valle.
y dice que es un lugar estratégico para cualquier guerra. Por ahí estaba leyendo yo, no sé si estoy equivocado, pero por ahí leyendo como algo de historia, leía que cuando Napoleón se dio cuenta de ese lugar o vio ese lugar, dijo que no había visto un lugar más estratégico en la tierra para una batalla que ese lugar. Es estratégico y muchas guerras del Antiguo Testamento se libraron en ese lugar. Por ejemplo, allí fue donde murió Josías, ese gran rey que tuvo Israel. Cuando eh, Necao, faraón de Egipto, subió, dice que allá fue donde murió Josías, en esta región. Entonces es una región porque la gente dirá, Armagedón, ¿y eso qué es? ¿Eso a dónde queda? Eso no existe. Hermanito, eso sí existe. Eso está al norte de la ciudad de Jerusalén. Lo que la Biblia menciona es real. Esta confederación, hermanito, va a ser aplastada o va a ser destruida por el Señor. Apocalipsis 19, verso 17. Apocalipsis 19, verso 17. Vamos a leer, dice la palabra. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No sé cómo hay muchos que dicen que el infierno no existe. Cuando la Biblia habla, el Señor habló más del infierno que del cielo. Revisen los evangelios a ver si no habló más del infierno, mucho más. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Esos ejércitos reunidos allí para pelear contra el Señor y contra Jerusalén. El Señor va a venir y solo con el resplandor de su venida va a destruir sus ejércitos. Dice que va a llamar a todas esas aves del cielo, rapiña, para que se coman todos esos cuerpos, porque van a ser tantos que no pueden ser enterrados, digamos, de un día para otro. La Biblia dice, por acá creo que es en Zacarías, que van a pasar 7 meses enterrando cadáveres, cuerpos, huesos en esa región. Está profetizado también. Entonces, toda esa confederación aplastada por el Señor. Y lo acabamos de leer también en donde, en Ezequiel capítulo 39, donde dice que Dios va a traer esos ejércitos desde el norte para que sean la comida de aves de rapiña. Lo acabamos de leer en Ezequiel 39. Es el mismo juicio que aparece aquí en Apocalipsis 19. Toda esa confederación aplastada por el Señor. Y luego, ¿qué va a suceder? Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionarles algo aquí. Resulta, gracias mi hermanita, para tomar agua sí soy como bueno, ¿cierto? Bueno, resulta mis hermanos que al final de la tribulación va a ser Armagedón. El juicio para todas estas personas va a ser que las aves se van a comer todos esos cuerpos que el Señor va a destruir. Pero luego vendrá el milenio. Y al final del milenio estará la última rebelión, la última. Y al final de esa última rebelión ya no va a ser Armagedón. Dice que va a descender fuego de Dios y los va a consumir. Entonces son dos juicios muy diferentes. Armagedón es uno, donde las aves se sacian de los cuerpos de ellos. Pero al final del milenio va a ser fuego de Dios que va a descender y los va a consumir. ¿Dónde lo leen ustedes? En Apocalipsis capítulo 20. ¿Dónde más lo van a encontrar? En Segunda de Pedro capítulo 3, donde dice que todo será consumido por el fuego. Todo.
El apóstol San Pedro lo explica en el capítulo 3 de su segunda carta. Eso es al final del milenio. Pero cuando termine la tribulación y se dé esta guerra de Armagedón, donde el Señor los va a aplastar, lo que va a suceder después es que el Señor va a venir. Y ya vamos a terminar, mis hermanos. Zacarías capítulo 14. Esa es la segunda venida del Señor. Esa es la segunda venida del Señor. Zacarías capítulo 14. Y ahí en el capítulo 14, leámoslo desde el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto es Armagedón. Y mira el versículo 4. Después de que el Señor aplaste todas esas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, cuando el Señor aplaste toda esa rebelión que va a ser allá al final de la tribulación, de toda esa confederación de naciones, dice que pondrá ya sus pies sobre ¿en dónde? Sobre el monte de los olivos. Hermanitos, hay lugares tan interesantes en la Biblia y hay lugares que nos enseñan tanto. El monte de los olivos definitivamente fue un lugar muy importante para el Señor. Muchos acontecimientos en su primera venida sucedieron en el monte de los olivos. Era un lugar que el Señor tenía como preferente para ir a orar. Fue donde preparó su entrada a Jerusalén. Fue donde estuvo en el huerto de Getsemaní orando, antes de ser ¿qué? Arrestado y entregado y crucificado. Es un monte muy especial y fue allí precisamente, desde ese monte donde el Señor ¿qué? Ascendió. Fue desde ese monte donde el Señor subió otra vez al cielo. Y ahí, desde ese mismo lugar que el Señor subió, ahí en ese mismo lugar es donde el Señor regresará por segunda vez, donde el Señor tocará la tierra en su segundo regreso. Y dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y luego qué va a hacer el Señor? Ezequiel. Sí, van a suceder cosas allí, pero mira lo que va a hacer después de asentar sus pies sobre el monte de los olivos. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Primeros versículos, dice la palabra de Dios. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba ¿dónde? Al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces mire lo que dice aquí. Dice que el Señor va a entrar después de que asienta sus pies en el monte de los olivos. El Señor va a entrar por la puerta oriental del templo que estará en Jerusalén. Y dice que colocará su trono allí, porque es desde ese lugar que el Señor va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Es desde ese lugar, hermanos, allí en el templo de Jerusalén, donde el Señor va a establecer el milenio. Él va a estar allí, en medio de su pueblo. Y eso es maravilloso, mis hermanos.
Entonces, ahora vemos convulsión, guerra y muchas cosas, pero un día el Señor va a desvanecer todo eso y va a establecer un reinado de justicia y de paz. Ahora no vemos sino guerras y muerte, pero un día el Señor va a traer ¿qué? Paz y justicia perdurable a esta tierra. Y vamos a terminar leyendo en Lucas las palabras del Señor. Lucas 21. Mire San Lucas capítulo 21. Versículo 25. Dice la bendita palabra de Dios. Les leo y oramos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, todo lo que estamos viendo, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Entonces lo que está sucediendo en este momento no debe asustarnos, sino que alentarnos, porque el regreso del Señor se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que vea todas estas señales. Nuestra generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Manitos, estas son palabras de consuelo, de ánimo y de fortaleza, dadas por el Señor, que aterran a los hombres, pero que a nosotros deben ¿qué? Consolarnos como pueblo de Dios, como cristianos, que cuando veamos que todo esto sucede, levantemos nuestra cabeza y entendamos que nuestra redención está ¿qué? Cerca, que todos están levantando contra Israel, está cerca el fin, esto se está aproximando. Y las naciones que aparecen en los noticieros, lean Ezequiel 37, lean Ezequiel 38, lean Ezequiel principalmente 38 y 39. Ahí las van a encontrar. Muchas de ellas están ahí y ya están en el escenario. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir adelante, proclamando el Evangelio, que es lo único que necesita este mundo. Vamos a orar. Nuestro amado Dios,